Ser podcast. Bueno, lo primero que te pido es un seudónimo. Lolo. Lolo. Este es un viaje que arranca en el mar, terminará en un faro. Suelo preguntar a mis invitados por su relación con el mar. Ya sé que la tuya es muy, muy intensa, pero te voy a llevar a un olor. Te voy a llevar al olor de las patatas suecas hervidas que llevaba tu abuela cuando salíais a navegar. O sea, abres el tupper donde estuviera esa comida y ¿dónde va tu cabeza inmediatamente? Pues va a una cala en Pasado San Telmo, casi enfrente de la isla Dragonera. Estoy hablando de la isla de Mallorca. A mi familia va a lo que yo llamo los años dorados, en esa evocación de la ausencia de responsabilidad, de cuando todo era de color de rosa, cuando en tu vida había armonía y felicidad y no tenías que asumir ningún tipo de responsabilidad. Va a un fondo de mar verdoso porque hay arena abajo. Y va inexorablemente a unas aletas, unas gafas de buceo, un arpón artesanal que me hice con un palo que encontré por el monte y un tridente, a buscar pulpos y sepias. ¿Desde qué edad buceas? Desde que tengo uso de razón. Siempre en los brazos de mi abuela, luego en los brazos de mi madre y luego ya de manera autónoma enseñando a mis hermanos a nadar, a bucear. He encontrado siempre debajo del agua una especie de paz de espíritu, paz interior, no tanto física porque tienes todos los sentidos alerta, básicamente que no te falte el aire, ¿no? para poder seguir buceando. Pero siempre me ha parecido que estar debajo del agua ponía una pausa a lo que había en la superficie. Y bucear donde yo he buceado siempre ha sido una experiencia muy reconfortante porque había fondos marinos llenos de vida y donde pasaban muchas cosas y donde había muchas cosas que hacer, que ver, que observar. A la gente le habrá llamado la atención lo de las patatas suecas. Es que son unas patatas muy pequeñas que se hierven enteras, se hierven incluso con la piel y que luego se comen o con arenques o con quisquillas, que es lo que aquí llamamos camarones ya peladas, con una mayonesa o con una salsa sueca especial. Y es un poco lo que te marca la propia gastronomía sueca. ¿Sabes? Que al final es una mezcla de lo sueco, lo danés. Y es una dieta bastante equilibrada, muy saludable. Desde luego, imposible competir con la mediterránea. ¿Cómo era la casa de tus abuelos? Era una casa grande, era una especie de finca que no tenía parcela de finca como tal, ni un terreno muy grande, pero sí era una parcela grande. Una casa mallorquina antigua con una cocina mallorquina que era donde antes estaba el ganado para arar el campo. Era una casa decorada con todo lo que coleccionaba mi abuelo, que eran pistolas antiguas y escopetas antiguas, cuernos para guardar la pólvora. Había una armadura que me daba un terror enorme todas las noches cuando yo subía las escaleras de casa de mis abuelos para dormir en mi habitación. Era una casa muy acogedora y era una casa donde siempre eras bienvenido por la sonrisa de mi abuela que le iluminaba todo. Huelga a decir que yo era un poco el nieto preferido, era el primero. Y entonces, pues, siempre fui el preferido de mi abuela. Siempre era bien acogido. Mis padres soltaban lastre, porque mi padre era una persona que tenía una vida profesional muy intensa. Mi madre quería estar a su lado porque mi padre necesitaba que mi madre estuviese a su lado. Y en los periodos vacacionales, siempre y de manera inexorable, el refugio era Son Sans, que era la casa de mis abuelos en Es Cabdellà, en el interior de la isla de Mallorca. Acércate un pelín el micro, un pelín. Un pelín, ahí. ¿Cómo recuerdas tus cumpleaños?
Pues muy felices. Nosotros siempre cantamos el cumpleaños feliz al homenajeado por la mañana. ¿Sí? En sueco, que eso es herencia de mi abuela materna. Mi abuelo materno era danés, mi abuela materna era sueca. ¿Así? Años más y por 100 años más, que sean 100 años más. Sí, entonces todas las mañanas, cuando eras un niño, yo era muy dormilón, pero no sabías por qué el día de tu cumpleaños te desvelabas y te levantabas antes de que llegase el resto de la familia, en este caso padres, abuelos si estaban en casa y hermanos, con una bandeja, con una taza de té rodeada de flores y un platito con una tarta, una vela para cantar el cumpleaños feliz en sueco. Y era así como todos los miembros de la familia despertábamos y el resto pues llevaba algún regalo, algún detallito que él del cumpleaños abría en la cama. ¿A tu hijo se le cantáis el cumpleaños feliz en sueco? También. También, Yolanda, mi pareja, y yo... Y los 3 hijos de mi pareja, mis hijos putativos, que es una palabra, lo de putativo la verdad es que me resulta muy feo, pero es una forma de expresarlo, no son hijos biológicos míos, aunque forman una parte intensa y activa de mi vida. Y cada uno a su modo canta el Llamón Oliva a su manera, pero es muy divertido escucharlo y al final de lo que se trata es de vivir ese momento en comunión, en familia, todos juntos, felicitando al del cumpleaños. Y bueno, pues Joaquinito lo canta como le suena, y entonces pues se lo inventa, pero al final de lo que se trata es de pasar un rato agradable en esta vida de vorágine. Unos tienen que ir al colegio, otros tienen que ir a trabajar y al final es ese momento íntimo de familia que te queda. Luego ya por la noche pues hacemos una merienda cena o lo que sea. ¿Cuánto te recuerda tu vida a la de tu padre? Constantemente. En muchos sentidos, en lo personal y en lo profesional. En lo profesional es una sombra permanente, un espejo, una especie de guía que también afecta a lo personal. Por ponerte un ejemplo, yo me he criado al lado de un padre al que siempre paraban por la calle. Yo sentía que me hurtaban de alguna forma, y dicho con todo el respeto, esos momentos en los que a mí me tocaba disfrutar de mi padre y no de la figura o del personaje que era mi padre. Y luego entendí que es que cuando tú te dedicas a esta profesión, tienes que entender que te debes en cuerpo y alma a aquellos que te siguen como lector, como oyente, como espectador. Y a mí me dio lecciones constantemente de cómo había que aproximarse a la gente que se acercaba a ti a saludarte y a los que les tienes que dedicar sí o sí, porque va en el sueldo y va en la responsabilidad de tu profesión, una parcela de tu tiempo. Y luego en lo profesional, a pesar de que, como dice un grande de la comunicación en este país, mi padre era mucho mejor que yo. Y yo parto siempre de esa base en toda mi trayectoria profesional. Espera, antes de seguir hablando de tu padre, ¿tú podrías recordar qué estabas haciendo cuando en la tele pasó esto? Señoras y señores, aquí están ya los 200 invitados que hoy participan en El Precio Justo. Nuestro presentador, Joaquín Prat. Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa del Precio Justo. Hoy comienzan jugando Fina a Niorte. El primer
Precio Justo, que hizo tu padre. Tú, esto fue en el 88, creo. Sí, año 88. ¿No? ¿Tú estabas delante de la tele? Sí. Estabas delante de la tele. Todos, pues como si fuese Eurovisión. Fíjate que eso lo lamento, no haber seguido esa tradición de hacer la merienda cena para ver Eurovisión, que era un acontecimiento. Pues esto era prácticamente igual. Lo que pasa es que yo no era consciente de la dimensión mediática o de popularidad que podía tener mi padre, la que arrastraba y la que luego le dio el Precio Justo hasta muchos años después. Uh-huh. Es lo que entiendo que le pasa a mis hijos, o concretamente al pequeño. Él ve con absoluta naturalidad que su padre trabaje en la televisión. Luego sí te das cuenta de lo que eso lleva aparejado. Y en el caso concreto del Precio Justo, debo decir que no es porque sea mi padre, yo tengo esa opinión y probablemente otros difieran de la misma, a pesar de que es un formato del que se han hecho cargo grandes presentadores, el último Carlos Sobera, que es un grandísimo presentador. Pero creo que hay formatos televisivos que son del presentador. Y disociar el Precio Justo de Joaquín Prat es muy complicado. ¿Por qué Joaquín Prat se ha puesto de seudónimo Lolo? Bueno, pues te va a parecer... al final es el seudónimo que yo he utilizado en otras ocasiones cuando no quiero dar mi nombre. Yo era muy fan de la película de Andrés Pajares, El Currante, y Andrés Pajares era uno de los seudónimos que utilizaba para hacerse pasar por gay y trabajar en un concesionario de coches que era propiedad de un gay. Entonces él pensaba que iba a tenerlo mucho más fácil a la hora de... Era un tipo que era pluriempleado, por eso de ahí el nombre de la película El Currante. Y no me preguntes por qué, era una película que yo puedo haber visto 30 veces. Era una película que llegó a casa en VHS, no sé si no se devolvió al videoclub o se la regalaron a mi padre, y yo una y otra vez volví a ver El Currante. No había en aquella época, no existía por supuesto internet ni las plataformas digitales, ni siquiera existían las privadas, y era o lo que había en la tele o lo que uno metía en una cinta beta o VHS. Y yo le cogí cariño a esa película, me hizo mucha gracia el seudónimo que él utilizaba y bueno, pues a veces tiro de Lolo. ¿Tú dirías que eres un currante? Yo diría que tengo el privilegio de ser un currante, o la enorme suerte de ser un currante. No sé si hay mucha gente que sabe que tú empezaste en los medios de comunicación cuando ya tu padre había muerto. Uh-huh. Yo creo que 4 años después de que muriera tu padre, ¿no? Dices bien. ¿Es verdad que tomaste la decisión en el velatorio? Sí. Yo estaba estudiando económicas, mi padre me decía, no estudies periodismo, eso no es una carrera, estudia una carrera. Y luego ya, como en esta profesión hay en aquella época, hoy también, hay un alto nivel de intrusismo, pues oye, si tienes capacidades como comunicador, pues ya te harás o te labrarás tu camino en la faceta comunicativa que más te llame. Y yo dije, pues bueno, pues un poco generalmente por pura inmadurez, es lo que yo le intento hacer ver a los chavales en casa, que es, si es que yo tampoco sabía lo que quería estudiar y me metí en económicas pues porque me daba la media y empecé en la Complutense y a los 3 meses de estar estudiando económicas dije, pero ¿qué narices hago yo aquí? Uh-huh. Aguanté por no darle el disgusto a mi padre. Cuando mi padre fallece después de 2 meses en la UCI del antiguo hospital Puerta de Hierro, en el velatorio, creo que en una conversación con José María García me dijo, oye, si quieres dejar de perder el tiempo, ponte con periodismo y cuando termines me das un toque. Todavía estoy esperando que me coja el teléfono. El único que cuando yo terminé la carrera de periodismo me invitó a que me presentase a las pruebas para hacer prácticas un verano en la cadena SER, fue Iñaki. Luego entablé una relación maravillosa, no solo con Iñaki y con todo el equipo de Hoy por Hoy, sino con Paloma Quintanilla, que era la sombra de Iñaki Gabilondo. Y llegué para un verano, para hacer prácticas. ¿Sabes, Joaquín, que cuando te he preguntado por tu padre, lo primero que has dicho es una sombra? Sí. Luego has dicho es un espejo, un referente, pero lo primero que has dicho es una sombra.
Es que es muy difícil de desprenderse. 25 años hace que se murió mi padre. Y, por supuesto, yo lo recuerdo todos los días. Es que no hay un solo día. Pero porque también hay muchas cosas, muchas circunstancias que me lo recuerdan y muchas personas. Dejar un recuerdo tan grande en muchas personas que no le conocieron en persona, es muy complicado 25 años después de haber fallecido. Y todavía hay mucha gente que ahora a través de redes sociales, en otras ocasiones por la calle, me lo recuerdan. Me dicen, ¿cómo te pareces a tu padre? Y yo digo, no, pero mi padre era mucho mejor que yo. Es inevitable. Mi padre estuvo 25 años en la SER. Yo estuve 10. Luego viví la aventura de Carrusel Deportivo, que fue enormemente gratificante, pero me privó de una vida privada a la que yo no quería renunciar, y más con un niño tan pequeño como tenía. Mi padre hizo tele, yo ahora hago tele. Claro, pero nunca te vio. No, jamás. Yo creo que ni siquiera lo pensaba. No lo sé, me encantaría preguntárselo. Yo creo que ni siquiera lo pensaba. Yo me alejé mucho de todo aquel mundo, de toda esa esfera. A mí me parecía que tener una dimensión pública era un auténtico coñazo, con perdón. Que era muy aburrido. Que era... es que en el colegio me zurré muchas veces porque era el blanco fácil. ¡A jugar! Sí. No, el a jugar era algo que era recurrente, pero pues yo qué sé, los niños son muy cabroncetes a veces y te decían, lo fácil era recurrir a, bueno, tu padre, el payaso que sale en la tele, me llegaban a decir, y yo que tenía muy mala leche y yo soy de mecha corta, pues me zurraban el cole, o me zurraban, una vez zurraba yo, otra vez me zurraban ellos. Y a mí me parecía que todo eso era un hándicap que yo no tenía por qué asumir, porque yo no era el que trabajaba ni en la tele ni en la radio, ni el que era popular. Pues entonces me intenté alejar de eso. La madurez luego te hace entender el porqué de muchas cosas. ¿Tú crees que lo llevas en los genes? La capacidad de comunicación, la entiendo cercanía, que sí, ¿no?, que tienes con la gente, la proximidad, que seas tan querido en realidad. Es que la proximidad es algo que tú le debes a la gente. Uh-huh. Por eso me gusta tanto la radio de madrugada. ¿Sabes que creo que genera un halo especial y una conexión muy especial con el oyente. Tengo una cosa que te va a gustar y que une tres mundos. Los tres los has citado aquí: la radio, el agua y el hoy por hoy. 11:47 de la mañana, se está acercando el momento de la verdad. Yo creo que Joaquín está esperando a que le saludemos. Está a 8 metros de profundidad. ¡Joaquín! Es Darth Vader. Es la guerra de las galaxias. ¿Tú puedes hablar o no? Respira. Bueno, respira. ¿Ha dicho algo? Estoy en el Gran Azul, a 8 metros y medio de profundidad. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Insisto, estoy en el Gran Azul, 8 metros y medio de profundidad. Me siento un poco como el protagonista. Si hago pausas es porque tengo que respirar, Francino. Sería interesante. Es porque que tengo que respirar, Francino, sí. ¿Cómo es he porque disfrutado tengo que haciendo respirar. radio con Carlas? ¿Cómo he disfrutado? Yo siempre digo que he aprendido, no a hacer radio yo, pero a ver cómo se hace radio. Con Gabilondo, con Iñaki, que era un espectáculo absoluto, ver cómo ese hombre hacía radio, con los elementos que tenía a su alcance. Pero he disfrutado de la radio con Carlas Francino. ¿Y la tele? ¿Crees que tiene fecha de caducidad, Joaquín? ¿Cuántas veces han matado a la radio? Y está más viva que nunca. Bueno, muchas veces me lo planteo, ahora que he descubierto el mundo de los youtubers a raíz del asunto este de Andorra, me he dado cuenta de la verdadera dimensión que tienen estas personas, estos comunicadores, y de la cuota que nos están
robando entre comillas de los más jóvenes a los medios de comunicación tradicionales o los más media, en este caso la televisión. Pero no creo que tenga ni mucho menos fecha de caducidad, siempre y cuando se adapte a la nueva realidad de la comunicación o del más media, o de cómo tiene que ser la tele de hoy. Y para uno, porque tú has dicho muchas veces que tú has dicho muy pocas veces no a un trabajo. Yo creo que nunca. Nunca. Dije una vez que no a una campaña. Bueno, he dicho 2 veces que no, y generalmente tenían que ver con temas publicitarios. Pero era por una cuestión ética. Me ofrecieron una publicidad de una entidad bancaria y dije que no, porque con qué cara le estoy dando yo o zurrándole yo a esa entidad bancaria, porque lo que yo consideraba, y también lo han considerado los tribunales, una estafa. No podía yo prestar mi imagen a dicha entidad bancaria, aunque eso había sucedido en una etapa anterior. Bueno, pero en general siempre has dicho que sí a los trabajos, laborales, ¿no? Yo sí. Vale, Siempre. Pero fíjate que todo el tiempo estás hablando... Cuenta conmigo. Estás hablando de la vida, de... Que tú no te planteabas, pues eso, en tu etapa anterior, lo de estar todo el rato en exposición, con la popularidad, trabajando todo el día. Sin embargo, estás repitiendo ese patrón, ¿no? Sí. De estar trabajando, eres un padre de fin de semana, entiendo, sí, con tu niño, ¿no? Porque trabajas mañana y hasta muy tarde, con 4 al día y con el programa Ana Rosa por las mañanas. Es que yo vuelvo a insistir, me considero un privilegiado porque nunca me ha faltado trabajo desde el año 99, en el que yo llegué aquí con unas prácticas de verano en el Hoy por Hoy. Y desde entonces no me ha faltado nunca. Yo creo que llevo ya cotizados no sé cuántos son, pues igual 17, 18 años. E insisto, me siento un privilegiado. Poder hacer lo que más me gusta, para lo único que medio valgo, que es esto, y que me den la oportunidad de hacerlo, es que ¿cómo no vas a seguir? Si disfruto. Es que de verdad que te digo, todas las mañanas cuando voy al trabajo voy dando gracias. ¿Disfrutáis con...? No, sufres con los datos, con el dato de cada día, esa, ¿no? Que eso no lo tiene la radio. Te da un... Te da como un pinchazo, no es en el corazón, es como en el estómago. Cuando los datos de audiencia son malos, te da como un pinchazo, pero lo destierro rápidamente. Sí. Pero cuando los datos son buenos, también lo destierro. Es verdad que cuando son buenos tardo un poquito más en desterrarlos. Me permito el lujo de disfrutarlos un poquito más. Pero no condicionan mi trabajo, yo reseteo. El programa de ayer fue el programa de ayer, vamos a ponernos en marcha con el programa de hoy y vamos a tope y vamos a... No me gusta la zona de confort. Me gusta darlo todo y exigirme al máximo. No me gusta verme porque me saco muchísimos fallos. ¿Así cuáles? Pues por ejemplo, determinadas pausas, hay lenguaje no verbal que no me gusta, el hecho de no mirar a la cámara directamente en ocasiones y perderme en lugares del plató donde no me tengo que perder. Pero entiendo que eso igual es algo que tiene que ver con la deformación profesional que me ha dado la radio. Y que solo ves tú. Y luego no me gusta decir tacos, pero los tengo tan incorporados a mi lenguaje. Eso también es herencia paterna. O sea, mi padre era un tío que decía muchas palabrotas. Y yo me corrijo cuando estoy en presencia de los chavales, pero soy mal hablado. Y no me gusta cuando... Si bien es cierto que tengo la sensación de que los tacos se pueden o las palabrotas se pueden utilizar en momentos determinados para enfatizar un mensaje. Pero vamos. Pero sí, me saco fallos, aunque me gusta lo que hago y me gusta mucho y disfruto mucho. Joaquín, he leído que has dicho que desde que nació tu hijo, ¿no? Tienes los 3 de Yolanda, me he sentido, tienes 4, pero desde que nació Joaquín has perdido el miedo. Depende. ¿El miedo a qué? ¿El miedo a qué? Bueno, tengo miedo a no estar con mi hijo. A fallarles, a faltarles algún día. A eso sí que tengo mucho miedo. ¿Y qué miedo te ha quitado tener un niño?
O tener hijos. Bueno, vamos. me ha quitado el miedo a fallarme a mí mismo, porque me ha demostrado que soy un buen padre. Y luego me ha quitado el miedo a no estar a la altura de las circunstancias. Aunque es lo más difícil, Joder, es lo más difícil que he hecho en mi vida, educar a un hijo. Cosa última. A veces siento que no estoy a la altura, a veces veo que fallo, pero por lo menos puedo reconocer esos fallos e intentar hacer propósito de enmienda. Pero me da miedo no estar ahí para él, porque a mí me faltó mi padre cuando más lo necesitaba. No desde el punto de vista del padre que provee, del padre que está ahí para que a su familia no le falte de nada. Me faltó mi padre cuando empezaba a ser mi amigo, o cuando empezábamos a compartir cosas de la vida que hasta entonces no había podido compartir con él, porque yo no tenía la madurez suficiente para hacerlo. Y fue repentino lo de tu padre, ¿no? Sí, bueno, un día le dio un infarto en televisión española grabando Como lo veis. Mi madre y yo nos marchamos corriendo al hospital y pudimos verle en la UCI. Él estaba consciente y por la tarde le dio un derrame en la zona del hipotálamo y entró en coma, estuvo 2 meses en coma y se murió. No me gustaba verle en la UCI en coma, no era mi padre. No era el recuerdo que yo quería tener de mi padre, aunque siempre conservas la esperanza de que salga adelante. Aunque yo llegó un momento que ya renuncié a eso. Nos decían, bueno, es que esto puede causar graves lesiones cerebrales. Digo, bueno, pero egoístamente a veces pensaba, pues yo prefiero que Dios se lo lleve. Y luego me peleé con Dios. ¿Y te reconcilió? No, me peleé con mi fe. No me he reconciliado con eso. Yo me reconcilio con las personas, pero con aquello no soy creyente y no apelo demasiado a Dios ni a nada por el estilo. Mi hijo recibe una educación religiosa y me reconforta ver, y le voy a dejar toda la autonomía del mundo para que él saque sus propias conclusiones. Te voy a llevar al faro. Venga. Te voy a llevar con tu hijo. Vale. Te decía, te iba a preguntar cuál ha sido la última conversación que has tenido con él, pero mira el faro que tenemos. Imagínate ahí con Joaquín, de 6 años. Tienes 6, me has dicho, ¿no? Sí. Tu hijo. ¿De qué estaríais hablando? Y te voy a pedir también que pongas una canción. ¿Qué canción sería? ¿Y de qué estarías hablando? ¿Qué te gustaría explicarle a tu hijo? Pues sería seguramente Facto de la fe y las flores azules. Sería Solo palabras, que mira, me lo has puesto en bandeja porque de palabras iría la cosa, y estaríamos hablando de lo importante que es respetar a los demás. La última conversación que tuvimos iba un poco por ahí. ¿Y él qué te decía? Bueno, él intenta desviar. Él sabe que yo saco esta conversación porque me han llegado campanas de algún lado. Papá no está en casa entre semana, papá no ve a Joaquín entre semana, y entonces a papá es mamá quien le pone al día. Y estamos hablando, no sé si en el faro, probablemente en el faro también, después de habernos visto las gaviotas, después de haberle enseñado los cormoranes que hay en unas rocas más al fondo y que están tomando el sol antes de zambullirse en el agua y desaparecer en las profundidades. Le estaría hablando de lo que hay más allá de ese mar que estamos contemplando. Le habría contado lo que es un faro y la importancia de los faros para los navegantes cuando no existía el GPS, pero probablemente él me diría, oye, no, es que papá, ahora ya con el GPS ya sabemos dónde están las zonas donde hay poco calado y donde no nos podemos acercar, o los bajos con los que hay que tener cuidado. Pero estaríamos hablando de el respeto a los mayores, de controlar la impulsividad, de hablar cuando a uno le toca y no interrumpir las conversaciones, y de que hay que respetar la libertad del otro, y que la libertad del otro
empieza donde acaba la tuya. Y él pillaría, ¿no?, la indirecta. Sí, él sabría él exactamente por qué se lo estás diciendo. Él pilla la indirecta rápidamente. Y luego estaríamos hablando pues de lo que nos gusta a los dos, que afortunadamente sí le he dejado mucha autonomía para que él decida qué es lo que le gusta y qué es lo que no, e intentar adaptarme yo a sus gustos y que no sea al revés. Pero ¿qué quieres que te diga? Es que nos gustan las mismas cosas, o a él le gusta lo mismo que a mí. Ahora que estamos con lo de los motores eléctricos, el olor a aceite quemado, a gasolina, eso nos encanta a los dos. Joaquín Prat, muchas gracias por haber estado aquí en El Faro con nosotros. Ha sido un placer, estaría aquí mucho tiempo más. Echo de menos la pausa y el sosiego de la radio. ¿Volverías? Claro que sí. Siempre. Viva la radio, decía mi padre, viva la radio siempre. Poseía poesía, caminaba, componía, comparaba, concentrada, si buscaba, encontraba, contaba y cantaba, cantando, hablando. De quien canta aquí, tú a ella o ella a ti, es un simple gesto, quien lo siente, quien lo haría, un terrible amo, un magnífico criado. ¿Sientes lo que expreso? Espero que sí. HJ, calma, contemplata las flores, que las flores bailan. Contemplata las flores, que las flores bailan. Que las flores bailan. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.